Bienvenidos estudiantes del curso de Botánica Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Bernal Garro y vamos a conversar hoy acerca de la biología de la célula vegetal. Aquí vemos una estructura muy bonita de una fotografía de una célula vegetal en micrografía electrónica de transmisión. Es un corte, ¿verdad? Y colorificada, que vemos los cloroplastos muy prominentes, el núcleo, su nucleolo. Y bien, otras estructuras celulares pequeñas, todas estas pequeñas en realidad no son vacuolas separadas, sino que pertenecen a una sola vacuola, porque recordemos que una de las características particulares de las células vegetales maduras es poseer una gran vacuola central, donde todas las vacuolas forman realmente una sola. Se ven varias, eso es debido a la perspectiva del corte, a la manera en que el corte de esa muestra fue hecho. Aquí vemos otra fotografía coloreada muy bien, en donde además del núcleo observamos la gran vacuola central, que en muchos casos abarca el 50 al 70% del volumen del citoplasma, ¿verdad? Del volumen celular. Bueno, ¿qué vamos a analizar entonces? Vamos a hablar acerca de las características generales de las células vegetales, la ultraestructura de estas células y de sus organelas. Hablaremos del tema de la membrana plasmática y plasmaremos muchos de los conceptos básicos de las membranas, por ejemplo, ustedes los conocen de los cursos de biología general. Y finalizaremos hablando acerca de la naturaleza de la pared celular. Bien, entonces las células son pequeños universos, ¿verdad? Con una ultraestructura interna eh, sumamente compleja, ¿verdad? Y adaptada a sus funciones. Entonces vamos a analizar el caso particular de la ultraestructura de la célula vegetal. Las plantas están hechas por diferentes tipos de células que se van a acomodar o a ensamblar en diferentes tejidos. Aquí vemos solamente algunos ejemplos para introducir el tema. Estas son células que realizan fotosíntesis porque las vemos rellenas de cloroplastos, entonces son células del parénquima fotosintético. Y aquí está muy bonita que pues cada una de estas células rellenas, cada una de estas esférulas es un cloroplasto, y aquí vemos una micrografía electrónica de estas células llenas de cloroplastos. Esto que vemos aquí, cada uno de estos son cloroplastos, y esta sería la gran vacuola central. Aquí observamos una fotografía de microscopía de escaneo, que es como en 3D, de los granos de polen. Pues bien, entonces en las células, en las plantas vamos a encontrar diferentes tipos de células según el tejido en donde estamos. Y la ultraestructura, aunque es general para todas, podría cambiar un poquito la apariencia de una u otra estructura o la abundancia de una u otra estructura dependiendo del tejido en donde estamos. Para iniciar, aclaremos un concepto que es el concepto de un protoplasto. En botánica, tradicionalmente, clásicamente, se define el protoplasto como la parte viva y metabólica activa de la célula vegetal. O sea, todo lo de la célula que está vivo y tiene actividad metabólica se llama el protoplasto. En algunos lugares dirán que el protoplasto está envuelto por la plasmalegma, es decir, la plasmalegma es la membrana plasmática. Entonces podemos asumir que el protoplasto es todo el contenido que está adentro de la plasmalegma, o podemos asumir que el protoplasto está recubierto por una plasmalegma. Esos son como pequeños conceptos nada más que varían un poquito según el libro o la fuente donde ustedes estén estudiando, pero entonces lo importante es recordar que el protoplasto es la parte metabólicamente activa y viva de la célula vegetal. ¿Qué queda fuera del protoplasto entonces? La pared celular, aunque también es un preconcepto equivocado que la pared celular está muerta y no tiene actividad bioquímica, porque sí la tiene. Les estoy hablando de los conceptos clásicos. Entonces tengamos el protoplasto como el contenido del citoplasma y todo lo que está dentro del citoplasma y que está metabólicamente activo. También recordemos que esa palabra protoplasto se utiliza en biotecnología vegetal, porque en biotecnología vegetal, cuando enzimológicamente se remueve la pared celular con enzimas que ayudan a digerirla, entonces la célula vegetal pierde la forma y se vuelve esferoidal, y a eso se le llama protoplasto. En ese caso el protoplasto sería todo el citoplasma y sus contenidos más la plasmalegma, la membrana plasmática. Entonces son esferoidales como estos que vemos acá, ¿verdad? Estos son células vegetales que se han tratado enzimáticamente, pierden la pared celular y se vuelven esféricas. A eso en biotecnología se le llama protoplasto. Y en biotecnología, aquí los vemos también, muy bonitos. Veamos aquí qué bonitos que están.
Entonces el protoplasto sería esa célula esferoidal con todos sus contenidos y recubierta por la membrana celular. ¿Eso para qué se produce la biotecnología de protoplastos? Bueno, porque como la pared celular es una barrera, entonces se remueve para poder insertarle, por ejemplo, a estas células vegetales genes, ¿verdad? O podría ser algún otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la tecnología de hibridación de protoplastos, que yo agarre dos de estos protoplastos y los fusione y después los ponga en un medio a crecer y origine un callo, y a partir de ese callo origine una plántula nueva, ¿verdad? Que a mí me interesa, que estoy estudiando, que estoy haciendo un experimento, que quiero insertarle algo a este protoplasto o que simplemente quiero fusionarlos y entonces requiero remover la pared celular. Otro término relacionado, el protoplasma, se entiende como la suma de citoplasma más nucleoplasma. Vean que son como conceptos pues similares todos en cierta medida. En el caso del protoplasma tal vez es más evidente que no se tome en cuenta la membrana celular, pero podemos entender simplemente el término protoplasto como la parte viva metabólicamente activa de una célula vegetal que está envuelta por la plasmalegma o la membrana plasmática. ¿Okay? Eso es solo como para aclarar ese conceptillo por ahora, que no nos confunda, que no nos dé problemas. Bueno, vean que ha sido tan importante la botánica. Ya la vez anterior hablamos acerca del desarrollo histórico, pero recordemos que la palabra célula la acuñó el inglés Robert Hooke cuando, utilizando microscopios primitivos que eran los que se tenían en aquel momento, empezó a observar cosas y escribió su libro Micrografía, en donde se hizo famoso este diagrama, ¿verdad? Que él observó las células de corcho. Sabemos hoy que el corcho es un tejido muerto. Entonces, ¿qué es lo que estaba observando Hooke? Las paredes celulares. No le puso atención a lo que podían contener, sino que él vio que las plantas están estructuradas de estas pequeñas como cuartitos, a los que él llamó cellulae, de celular, proveniente de la palabra latina cellulae, que significa como una celda de un claustro, como una celda de un panal, ¿verdad? Aquí se ve el corcho en un microscopio óptico, no sé, más o menos lo que observó. Entonces de ahí proviene la palabra célula, de observaciones de tejidos vegetales. Eso por allá del 1665. En realidad hoy sabemos que la pared celular es una estructura muerta, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene actividades importantes. A través de la pared celular tienen que pasar señalizaciones hacia el interior exterior de la célula. Para 1830, en Alemania, el botánico Matthias Schleiden llegó a la conclusión de que todas las plantas están formadas por estas células y unificó este concepto con Theodor Schwann, de que descubrió que los animales también, y entonces se propuso, ya sabemos, la teoría celular. Entonces viene de la unificación de que las plantas botánicas están hechas por células, los animales estudian zoología están hechos por células también. Aquí vemos a Matthias Jakob Schleiden, y estos son algunos diagramas, algunos de los primeros diagramas de células vegetales ya bien después de reconocido que son la base estructural de las plantas, que apareció en la obra de Matthias Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis. Entonces aquí vemos algunos pues de esos interesantes diagramas de células vegetales hechos por Schleiden, uno de los padres de la teoría celular. Es importante recordar que las plantas, al igual que las células animales, provienen de un proceso de endosimbiosis, y que las mitocondrias, las plantas también tienen mitocondrias porque respiran, vienen de proteobacterias, es decir, son bacterias modificadas que entraron en endosimbiosis con las células eucariontes, y los cloroplastos se sabe que genéticamente provienen de las cianobacterias, que son procariontes. Cuando hablamos de este origen, recordamos hay varios modelos, pero en términos generales sabemos que estas organelas provienen de esas endosimbiosis con otros microorganismos, que el núcleo, uno de los modelos más aceptados, es que el núcleo es una quimera, es decir, la unificación entre una arquea tipo termoplasma o así, con bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de endosimbiosis, es esa unión de un organismo que va a vivir adentro de otro para formar una célula más completa. Cuando hablamos de endosimbiosis primaria, como tenemos aquí, como fue la de la cianobacteria que formó el cloroplasto, o de la proteobacteria que formó la mitocondria, al ingresar este microorganismo en el pasado en estas células,
generó estructuras con doble membrana. El cloroplasto y la mitocondria tienen dos membranas, una externa poco selectiva y una interna muy selectiva. Cuando vemos entonces estructuras de doble membrana, hablamos de un proceso de endosimbiosis primaria. Cuando una endosimbiosis es secundaria, cuando organelas que tienen doble membrana, que están dentro de un organismo, entran porque este organismo entra a una nueva célula, y entonces en lugar de dos membranas vamos a tener tres membranas. Y pues sí existen ejemplos de algas muy interesantes, de los tipos celulares, de los cuales normalmente no se nos habla, en donde los cloroplastos u otras estructuras subcelulares de estas células van a tener no dos membranas, sino estar rodeados por 3 y hasta 4 membranas. Entonces eso nos habla de endosimbiosis que ya no son primarias, sino que son secundarias, ¿verdad? Y eso es muy interesante también. Aunque no vamos a ver los grandes detalles, aquí simplemente es para comentarles que se hacen estudios filogenéticos acerca de los genomas, porque los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, por venir de microorganismos, tienen sus genomas, que han sufrido obviamente una evolución y coevolución con el genoma del núcleo. Pero entonces gracias a estos se pueden definir más o menos los linajes de estas organelas y de dónde han provenido. Entonces gracias a eso sabemos cuáles están más cercanos y la línea evolutiva. Entonces les digo que sabemos el origen de las mitocondrias, en el caso de las mitocondrias de las proteobacterias, en el caso de los cloroplastos de las cianobacterias. Aquí vemos estructuras de células muy bonitas en microscopía electrónica. Esta es una microscopía electrónica de transmisión. Y entonces vemos una célula que es en este caso del parénquima del floema, que son tejidos, de Phaseolus vulgaris. ¿Qué es Phaseolus vulgaris? El frijol. Y entonces aquí vemos el citoplasma cargado de organelas, vemos el núcleo, en donde vemos muy bien la heterocromatina, que es más electrodensa y localizada en la periferia. La eucromatina, donde están los genes activos transcripcionalmente, que ya se ve como de color gris claro, el núcleo rodeado por su envoltura nuclear. A veces decimos membrana nuclear, pero es más correcto decir envoltura nuclear. Aquí vemos, estos son cloroplastos insertados adentro de la célula. Aquí vemos la vacuola. Recuerden que esta vacuola, en células juveniles pueden haber varias vacuolas, pero cuando ya la célula madura es una sola gran vacuola central. Aquí por ejemplo vemos el complejo de Golgi. En botánica, por ahí está en alguna parte de la clase, se usan varios nombres clásicos. El complejo de Golgi también se llama la cisterna del dictiosoma o dictiosoma, es otro nombre que se le da, pero es lo mismo. Cerca de aquí, vean que cerca de este dictiosoma o complejo aparato de Golgi vemos varias vesículas recubiertas. Aquí está ocurriendo endocitosis. Estos son mitocondrias. Si nos vamos a esta otra es una criofractura, que es cuando se congela la muestra y con una cuchilla muy fina se parte por el plano, por un plano. La muestra se recubre con metales y se le toma una fotografía de microscopía electrónica. Y entonces vemos los perfiles muy bonitos de estas estructuras. Entonces aquí vemos, por ejemplo, está aquí el plano de fractura de esta célula, vemos la pared celular, en algunas partes se ven incluso fibras de esa pared celular. Vemos el protoplasma, los proplastidios, ¿verdad?, que son los que dan origen a los cloroplastos. El núcleo, vean aquí muy bonito, aquí quedó el núcleo, las dos caras del núcleo de la cara P y la cara E, que se llama cuando se hace criofractura. Vemos incluso los complejos de poro nuclear muy interesantes, el retículo endoplásmico. Aquí vemos la gran vacuola, aquí volvemos a ver el retículo endoplásmico. Están muy bonitas esas fotografías para por lo menos darnos una idea de cuán complejas son las células, en este caso las células vegetales. Aquí vemos la estructura general de estas células vegetales. Y entonces tenemos la pared celular que va a envolver, ya vimos, a la membrana del protoplasto, que es todo el contenido celular vivo, el citoplasma y sus organelas, y el núcleo. Vemos la gran vacuola central, vean que esa vacuola está lobulada, ¿verdad? Entonces pueden pasar canales de citoplasma en medio de los lóbulos. Vemos aquí otras estructuras como por ejemplo los oleosomas que guardan aceites, los mitocondrias, ¿verdad?, que hacen la respiración celular. En el núcleo vemos toda la estructura, la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo. Y bueno, aquí vemos los plastidios también, en este caso cloroplastos prominentes. Continuamos en la siguiente sección de la bioclase.